Hola a todos y todas, soy Melissa Chicanoy, estudiante de primer semestre de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad ICESI. El video de hoy tiene como objetivo resolver dos cuestiones acerca del neoconstitucionalismo en Colombia y para ello he tomado como referencia el texto de Jaramillo García titulado El neoconstitucionalismo en el contexto de la internacionalización del derecho, el caso colombiano. En primera medida hay que entender que el autor reconoce que el neoconstitucionalismo es una corriente teórica y práctica del derecho público que concibe la Constitución como una norma jurídica con fuerza vinculante, con contenido sustantivo y supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico, lo que implica que todas las leyes o políticas públicas y decisiones estatales deben estar orientadas hacia la efectividad de los derechos fundamentales. La primera cuestión es si hay alguna característica del neoconstitucionalismo colombiano que podría destacarse y por qué razón. A mi consideración, sí, teniendo en cuenta el texto de García Jaramillo, porque una de las características más importantes del neoconstitucionalismo en Colombia es que los derechos no solo están escritos en la Constitución, sino que los jueces, especialmente la Corte Constitucional, los hacen realidad a través de sus decisiones. Esto quiere decir que incluso si un derecho no aparece de forma literal en el texto, como por ejemplo el mínimo vital o el derecho a la vida digna, entonces la Corte puede reconocerlo y exigirle al Estado que lo garantice. Esto ha sido clave para que muchas personas accedan a derechos básicos, incluso cuando no hay leyes o políticas públicas suficientes. Así lo muestra García en su texto cuando indica que la consagración de los derechos en el texto constitucional es un presupuesto de su efectividad, pero la garantía en sí misma es deudora del rol comprometido que deben llevar a cabo los tribunales constitucionales. Es decir, que los jueces no solo interpretan la Constitución, sino que la usan como herramienta para corregir desigualdades reales. En ese sentido, como lo explica Miguel Carbonell, el neoconstitucionalismo implica que la Constitución no solamente organiza, sino que también limita, ordena y obliga al Estado a cumplir con los derechos de las personas. En resumen, lo más destacable del modelo colombiano es que la justicia ha sido clave para hacer que los derechos fundamentales no se queden en el papel, sino que también se pueden exigir, se hagan realidad para la gente en un contexto de vulnerabilidad de derechos humanos como es el caso colombiano. La segunda cuestión es, ¿considera que el concepto o categoría de neoconstitucionalismo colombiano supone alguna relevancia para la comprensión de las políticas públicas? En mi concepto sí, porque el neoconstitucionalismo colombiano es muy relevante para entender cómo deben formularse y evaluarse hoy las políticas públicas, porque cambia la manera en que el Estado actúa y toma decisiones. Ya no se trata solamente de cumplir con leyes o procedimientos administrativos. Ahora toda política pública debe respetar y hacer efectivos los derechos fundamentales como lo reconoce la Constitución y como los desarrolla la Corte Constitucional. Esto ocurre porque, como lo explica Leonardo García Jaramillo, vivimos en un ordenamiento jurídico impregnado por la Constitución, en el que las normas constitucionales condicionan tanto a las fuentes del derecho como a la acción de los actores políticos. Es decir, que si las decisiones del Congreso, del Gobierno y de las entidades públicas están limitadas por el deber de garantizar derechos como la salud, la educación, el mínimo vital o la igualdad. Además, como sostiene Miguel Carbonell, el neoconstitucionalismo implica que la Constitución no solo organiza el poder, sino que también impone límites y objetivos al ejercicio del mismo. Por eso los jueces pueden intervenir cuando una política pública vulnera los derechos de las personas y ordena cambios para protegerlas. En resumen, el neoconstitucionalismo colombiano no solo obliga a entender que una política pública no es válida solo porque sea legal o técnica, sino que también debe ser constitucional. Es decir, debe respetar y promover los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.